La profesora de mi hijo le ha estado dando tareas extrañas. La última tarea fue mortal. Cuando mi hijo tuvo una nueva profesora, la señora Wagner, siempre pensé que había algo raro en ella. Pero no me quejé, ya que parecía dar tareas bastante simples que se podían completar en una noche. Una noche, Dylan tuvo que pedir a uno de sus padres que averiguara a qué se dedicaban sus abuelos y hacer 3 preguntas sobre su trabajo. Otra noche, tuvo que investigar sobre su animal favorito y encontrar 3 cosas interesantes sobre él. Todas las noches le preguntaba a Dylan cuál era la tarea y lo ayudaba si necesitaba ayuda. Fue entonces cuando noté que las tareas comenzaron a volverse un poco extrañas. Una noche, en la tercera semana de Dylan en la nueva clase, volvió a casa luciendo molesto. Le pregunté qué le pasaba cuando entró en la cocina y me dijo que todo estaba bien. Luego le pregunté cuál era la tarea de esa noche y me dijo que no tenía ninguna. Esto fue sorprendente, porque siempre había tenido alguna tarea todas las noches desde que estaba en la clase de la señora Wagner. Era extraño que de repente no tuviera ninguna. Dylan salió de la cocina y fue a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Normalmente no cerraba la puerta, pero pensé que debía querer privacidad. Sin embargo, podía darme cuenta de que algo estaba mal, pero él no quería decírmelo. Dylan pasó la mayor parte de la noche en su habitación, excepto en la hora de la cena, cuando mi esposa y yo le dijimos que tenía que sentarse a la mesa con nosotros. Parecía estar de mejor humor durante la cena. Fue bastante comunicativo y hacía bromas, como solía hacer. Después de la cena, volvió a su habitación y cerró la puerta. Decidimos dejarlo allí por un tiempo, pero después de 1 o 2 horas fui a verlo y a avisarle que era hora de irse a la cama. Caminé hasta su habitación, abrí la puerta, y cuando miré dentro, vi que ya se había quedado dormido sobre el cuaderno de tareas. Caminé silenciosamente hacia él para despertarlo suavemente y llevarlo a la cama, pero fue entonces cuando vi la tarea de esa noche. El título escrito en el cuaderno de Dylan era ¿Extrañaría a mis padres si ya no viviera con ellos? Al principio me sorprendí. Era una tarea muy extraña para un grupo de niños de 9 y 10 años. No sabía bien cómo reaccionar a esto. Seguí leyendo para ver qué más había escrito. Él escribió: extrañaría mucho a mi papá y a mi mamá. Los amo mucho y me ayudan con todo. Me encanta cenar con ellos. Pero probablemente amaría a otra persona tanto como a ellos, si tuviera que hacerlo, como dijiste hoy, señora Wagner. Cuando leí la última frase, sentí un escalofrío por la espalda. Probablemente amaría a otra persona tanto como a ellos, si tuviera que hacerlo. Las palabras me golpearon como un ladrillo en la cara. ¿Qué le estaba diciendo la señora Wagner a mi hijo? ¿Cuál era el propósito de decirle estas cosas? Decidí, quizás de manera estúpida, no contarle a mi esposa lo que había encontrado. Ella se preocuparía y probablemente tenía razón en preocuparse, pero no quería alarmarla. Decidí que confrontaría a la señora Wagner al día siguiente y le preguntaría sobre esta extraña tarea. Al día siguiente, llevé a Dylan a la escuela como de costumbre, pero esta vez salí del coche y caminé hasta el aula con él. Vi a la señora Wagner sola en el aula cuando entré, y ella me saludó con una sonrisa. «Hola, ¿cómo estás?», dijo cuando entré al aula. «¿Cómo se está adaptando Dylan?». Respondí que se estaba adaptando bien, pero que tenía 1 o 2 preocupaciones. Ella preguntó cuáles eran, así que le expliqué. «Solo tengo curiosidad sobre la tarea de ayer, la sobre cuánto extrañarían a sus padres. Estoy preocupado porque es una cosa muy extraña y perturbadora para preguntar a un grupo de niños de 3er grado. También noté que Dylan escribió que tal vez tendría que amar a otra persona. Si tuviera que hacerlo, como usted le dijo. Me gustaría mucho que me explicara eso». Le pregunté de manera bastante directa. «Ah, eso», respondió ella, soltando una leve risa. «Ayer estaba enseñando sobre cómo los padres aman y protegen a sus hijos, pero también sobre cómo hay otras personas que estarían allí para ayudar, si fuera necesario». No quedé satisfecho con esta respuesta y estaba a punto de cuestionarla más cuando, de repente, un gran grupo de niños entró al aula. Todos caminaban en 2 filas. Saludaron a la señora Wagner uno por uno. Parecían muy bien educados, casi demasiado bien educados. Vi a Dylan sentarse al lado de uno de los alumnos, que estaba mirando hacia adelante con los brazos cruzados. Con la entrada del resto de la clase, el comportamiento de Dylan pareció cambiar. Se sentó un poco más erguido y sus ojos se abrieron mientras comenzaba a mirar al resto de la clase. Miré alrededor y noté que todos los alumnos estaban mirando al mismo punto. Todos los ojos estaban apuntando hacia la señora Wagner. Algo no parecía correcto, pero sabía que Dylan necesitaba quedarse en la escuela, y esto probablemente era algún tipo de rutina matutina que tenían.
Salí todavía con preocupaciones sobre la tarea, pero decidí esperar y ver si se daba alguna otra tarea extraña antes de llevar este asunto más lejos. Decidí que recogería a Dylan de la escuela, así que salí del trabajo un poco antes y fui a la escuela. El timbre sonó y pronto todos los alumnos fueron despedidos y comenzaron a salir por la puerta de la escuela. La mayoría de los niños salieron corriendo y gritando por la puerta, excepto la clase de la señora Wagner. Todos salieron en fila, caminando al unísono. Esto me perturbó. Nunca había visto a un grupo de alumnos tan bien educados, especialmente después del timbre de la escuela. Dylan caminó hacia el coche y subió. No dijo nada y se sentó en el asiento, mirando fijamente hacia adelante. Le pregunté si estaba bien, y solo respondió con la palabra sí. Conduje a casa en silencio. Cuando llegamos y entramos, Dylan fue directamente a su habitación y cerró la puerta. Sabía que algo definitivamente estaba mal, pero no sabía qué. Decidí dejarlo solo hasta que mi esposa llegara a casa y le contaría todo lo que estaba pasando. Ella llegó unos 30 minutos después, y la senté y le expliqué todo. Ella escuchó y comenzó a preocuparse más y más con cada palabra que decía. Tal vez debería ir a hablar con él. Puede que le guste, dijo una vez que terminé de explicarlo todo. Estuve de acuerdo, y ella fue a su habitación, mientras yo esperé en la sala. 15 minutos después, Dylan salió de la habitación y entró en la sala. Estaba sosteniendo un pequeño cuaderno y dijo, ¿puedes ayudarme con la tarea, papá? Claro, ven y muéstrame con qué necesitas ayuda, respondí. Extendió el cuaderno, y lo tomé de sus manos y leí la tarea de esa noche. Escrito en la primera línea de la página había una sola tarea. Investiga la mejor manera de inyectar anestesia a tus padres. Apenas terminé de leer la frase, cuando sentí un dolor agudo en el cuello y miré hacia abajo, viendo la aguja clavada en el lado de mi cuello. Dylan estaba sosteniendo el otro extremo de la aguja, con una mirada vacía en su rostro. Todo comenzó a oscurecerse, y lo último que recuerdo ver fue a Dylan mirándome mientras yo yacía en el suelo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por los gritos y llantos de mi esposa. Me desperté sobresaltado mientras ella seguía gritando. ¡Se ha ido! ¡Dylan se ha ido! Seguía gritando. La miré, y lo primero que vi fue la pequeña marca de la picadura en el lado de su cuello. Ella también había sido inyectada. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que encontrar a mi hijo. Traté de levantarme, pero creo que la droga aún no se había disipado por completo, porque todavía no podía moverme bien. Pude mover mi brazo, así que saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a la policía. Expliqué lo que había sucedido, y dijeron que enviarían oficiales y comenzarían a buscar a Dylan. Me di cuenta de que ya eran las 9 de la mañana, así que decidí llamar a la escuela y ver si Dylan había ido allí. Llamé, y una mujer contestó el teléfono. Pregunté si había visto a Dylan de la clase de la señora Wagner. No, lo siento mucho, pero no lo hemos visto hoy. De hecho, no hemos visto a nadie de la clase de la señora Wagner hoy. Todos están ausentes, lo que es muy extraño, ya que la señora Wagner tampoco ha venido a trabajar hoy, dijo la mujer al teléfono. Colgué y me quedé en silencio por un momento. Mi esposa escuchó lo que dijo la mujer, así que ella también se quedó en total silencio. Eso fue hace 3 semanas, y Dylan sigue desaparecido, junto con la señora Wagner y el resto de sus compañeros de clase. Todos los padres de los niños en la clase de Dylan tienen la misma historia. Fueron inyectados con algo por sus propios hijos, y cuando se despertaron, sus hijos habían desaparecido. Nadie sabe a dónde fueron, pero todos tenemos las mismas preguntas. Ahora puedes verificar si hay una parte 2 presionando compartir y más.